es el regalo más grande que le podemos hacer en toda su vida, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios por esa persona que lo trajo, porque realmente fue algo muy bueno el que usted haya venido esta mañana aquí y que todos hayamos venido, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios también por la vida de nuestros servidores, porque tenemos un ejército de servidores maravilloso. Dios nos ha bendecido con todos los ministerios. Ahora empezamos más temprano. ¿Cuántos llegaron tempranito? A ver, levanten la mano. ¿A qué hora llegamos? A las 7 de la mañana llegaron algunos. Dales un aplauso, por favor. A estos servidores fieles. Mire, todo un trabajo que hacer, ¿verdad? Aquí en este lugar. Limpiar las sillas. Son limpiadas también, ¿verdad? Porque como no tenemos puerta, está abierta el acceso, pues hay polvo y muchas cosas que hay que hacer aquí, ¿verdad? Poner todo el equipo de sonido implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero gracias a Dios, porque nos ha provisto de un ejército de servidores esforzados y valientes. Esta mañana vamos a usar tecnología de punta para la predicación. Va a ser una predicación en tercera dimensión, porque el título que Dios me puso para ponerle esta palabra fue ¿qué significa ser salvos? Vamos a hablar algunos aspectos importantes de la salvación, ¿verdad? Cómo Dios quiere que nosotros seamos personas entendidas, que podamos comprender qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén, qué fue lo que sucedió en la cruz y qué fue lo que ha sucedido en el corazón de aquellos que le han abierto su vida a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa ser salvos? Vamos a hacer uso de algunos colmillos. Mira, el Señor me puso esto cuando yo estaba estudiando y yo soy obediente. Entonces vamos a hacer algunos así como si fuera una predicación para niños, ¿verdad? Pero no es para niños, es para gente con entendimiento. ¿Hay gente con entendimiento aquí? Ok, muy bien. Vamos a orar. Lo que terminan estos ingenieros, no sé si ya están los papelitos, ¿dónde me los dejaron? Ok, Grecia, ¿dónde están? Las hojitas. Ok, muy bien. Es un trabajo que pudimos hacer. Vamos a colgar aquí. Muy bien, vamos a orar. Vamos a poner esa palabra en las manos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta casa. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Que tú quisiste que viniéramos a escuchar tu palabra, llenarnos de tu presencia, Señor, llenarnos de tu gloria. Pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra clara, sea una palabra práctica, que la podamos aplicar a nuestra vida y obedecerla. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y pedimos entendimiento en esta hora, que tu Espíritu Santo nos ayude para que seamos edificados, transformados y bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser salvo? Quiero poner algunas cosas aquí que van a ser, mire, haga de cuenta que esto que pusimos aquí es el puente del tiempo. Lo puse así, ¿verdad? Porque quiero que nos demos cuenta que la Biblia nos habla que Dios creó el tiempo. Dios es el creador del tiempo, ¿verdad? Aunque Él, dice Isaías 57:15, que Él mora la eternidad. O sea, Él se sale del tiempo, Él vive más allá del tiempo. Sin embargo, Él creó el tiempo para que el hombre pudiese vivir dentro del parámetro del tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo y en un espacio, ocupamos un espacio, ¿verdad? En el universo. Dios es espíritu y Él es eterno. Entonces vamos a pensar, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que en el principio la Biblia nos dice que Él creó al hombre. Esperemos que no
se vuelve, no se va a ver. ¿Sí se alcanza a ver? De Adán y Eva. Si usted puede ver en la Biblia, Génesis capítulo 1, empieza a decir que Dios empieza a crear todo lo que hay. Si usted ve Génesis capítulo 1, ahorita le digo versículo 5, dice: Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde. Creo que me van a tener que poner el ventilador por otro lado porque no me va a dejar en paz. Gracias. Gracias. Dice, y fue la tarde, estoy en el versículo 5 del capítulo 1 de Génesis. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Empieza a correr el tiempo, ¿me entienden? Y Dios empieza a crear todas las cosas. Y ya que Dios creó el tiempo, ya que Dios formó el tiempo para que usted y yo pudiésemos vivir y existir dentro del puente del tiempo, dentro de este parámetro, ¿verdad? Que es, aquí vemos que pone Dios a Adán y a Eva. Mire, de aquí para allá, vamos a imaginarnos, ya no hay cuerda para allá, vamos a pensar que es la eternidad pasada. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan, que dice que tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. O hay otros que dicen, el Salmo 103, si alguien lo busca, Salmo 103, 17, y otros más, quiero dar solamente uno, que dice, de la eternidad a la eternidad. ¿A qué se refiere? Que antes del tiempo era la eternidad pasada, y después del tiempo, aquí voy a poner otro que nos representa a nosotros, ¿verdad? Ahí está, aquí estamos nosotros, miren, casi en el umbral del tiempo, casi en el umbral, ya falta muy poquito. De hecho, aquí falta uno que podría ser Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Ok, cuando se acabe el tiempo, que sea el juicio del trono blanco, que menciona Apocalipsis, al final de Apocalipsis 20, creo que es 15 más o menos, ahí termina el capítulo. De aquí para allá empieza la eternidad futura. Ahora fíjese, Dios puso al hombre en este puente del tiempo para que nosotros lo conociéramos. Y el deseo de Dios es que nosotros tengamos acceso a la vida eterna en su presencia. ¿Me entiende? Entonces, si usted lee Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, ya entran dentro de ese nuevo tiempo que se llama eternidad. Y vamos nosotros a acompañar a Dios, ¿verdad? Ahora, pásame la cruz. Más o menos como por aquí en medio. Mire, esta me la eché yo, yo la hice. ¿Qué? Órale, por aquí. No, así, ¿por qué colgar? Lleva corona de espinas, Es una coronita. Bueno, le puse dos, pero esta sí tiene espinas. A ver, pícale ahí para que te piques. Fíjese, ayer estaba construyendo esta cruz de palos y yo pensé, voy a hacer una cruz bonita. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? La cruz no es bonita. La cruz es fea, pero está llena de gloria. Está llena de misericordia. Porque el instrumento, nosotros amamos la cruz. Porque fue el lugar donde Jesús pagó el precio por tu redención y mi redención. Entonces fíjate, el primer hombre viene, Adán y Eva, es puesto en la tierra por Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, Dios quiso crear al hombre en un principio a su imagen y semejanza. ¿Por qué?
porque Él quería tener comunión con Él, con nosotros. El deseo de Dios es hacer una criatura con la que Él pueda tener una relación, una comunión, ¿me entienden? Y cuando la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es porque puso atributos en el hombre que lo diferencian de los animales. En primer lugar, lo hizo inteligente, lo hizo con una inteligencia creativa. Los animales tienen inteligencia, pero es una inteligencia limitada, restringida. Pero el hombre tiene una inteligencia que puede crear, porque puede pensar, puede inventar cosas, ¿verdad? Puede hacer que un aparatote vuele por los cielos, se levante. Puede hacer que un satélite se salga de la atmósfera de la Tierra y esté mandando señales, ¿verdad? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de su creador. Podemos crear, inventar, pensar, razonar, ¿me entiendes? Eso nos diferencia de los animales. Segunda cosa que le puso Dios al hombre, le puso conciencia. La conciencia es algo único en el hombre, porque a través de ella el hombre puede distinguir lo bueno y lo malo. El hombre sabe, porque dice Romanos, usted busca, quiero poner acá, voy a usar varios pasajes de Romanos, y más o menos como unos 50 años, aproximadamente, después de la cruz, ahí lo pones ahí también. Aquí pasaron 50 años más o menos. El apóstol Pablo escribe esta maravillosa carta a los romanos. Es una carta en donde nos describe magistralmente el proceso de nuestra salvación. El proceso de nuestra salvación tiene 3 etapas. Justificación, habla de nuestro pasado. Santificación, habla de nuestro presente. Y glorificación, habla del futuro con Dios en la eternidad futura. Cuando estemos en su presencia nosotros vamos a ser glorificados. Cuando si alguien muere, ¿verdad? Inmediatamente la persona queda desglorificada, preparada. Fíjese, ok, estamos aquí. Ellos tenían un cuerpo maravilloso y glorificado. ¿Por qué? Porque fueron creados en imagen y semejanza de Dios. Decíamos que tenía inteligencia, que tenía ¿qué? Conciencia. Y sabe que la conciencia hace al hombre un ser moral responsable, dueño de su propio gobierno moral. Eso no lo tienen los animales. Usted, y solamente usted, puede decidir si obedece a Dios o no lo obedece. ¿Me entiende? Usted puede decidir si viene a este lugar o no viene. Usted se puede salir, ¿verdad? Si dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa buscar a Dios. Usted puede decidirlo. Ahora, Dios, al ponerle al hombre conciencia, al mismo tiempo lo hace responsable de sus acciones. Diga conmigo, yo soy responsable. Tiene un grande costo, ¿verdad? El que seamos personas con inteligencia y con conciencia. Y la tercera cosa que el hombre tiene, que lo hace semejante a Dios, parecido a Dios. No somos dioses, somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Dios es único y es el creador. Nosotros somos criaturas, pero fuimos parecidos a Dios porque Dios quiso. La tercera cosa que el hombre tiene es que tiene voluntad propia. El hombre decide si hace las cosas o no. Y esa voluntad se llama libre albedrío. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? El que nosotros tengamos esas 3 características en nuestra persona, porque nos parecemos a Dios. Dios le pone límites al hombre y le dice, mira, del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas. Yo siempre me pedía con Dios y le dije, bueno, ¿por qué no electrificaste ese árbol, verdad? ¿Por qué no le pusiste una malla ciclónica con cables de alta tensión para que no nos acercamos? Pero entonces ahí ya no funcionaría el libre albedrío, ¿no?
ya seríamos así como robotitos. Entonces fíjese, Dios le da al hombre la libertad de escoger si comía del árbol de la vida o comía del árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal representa la independencia de Dios. Vivir mi vida como me da la gana. Hacer de mi vida lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Eso nos lleva a la muerte y a la frustración. Pero vivir comiendo del árbol de la vida nos conduce a una vida de conocimiento de Dios. ¿Sabe que el hombre, cuando fue puesto aquí, tenía unos atributos increíbles? Si usted lee el tamaño del huerto del Edén, era impresionantemente grande y el hombre estaba ahí para cultivarlo. Tenía una memoria fotográfica, tenía una fuerza física descomunal, tenía poderes. Usted puede ver ahí todo lo que Dios le dijo: y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra. O sea, el hombre tenía una capacidad impresionante antes de pecar, antes de la caída. Entonces vemos que la diferencia entre Adán y su mujer y nosotros es abismalmente grande. Nosotros ya con cualquier cosita andamos sacando la lengua, ¿verdad? Y Adán podía hacer muchas cosas sin cansarse y sin sudar. No sudaba, ¿verdad? Entonces vemos que Dios en su sabiduría, en su gracia, puso al hombre ahí, ¿verdad? Porque él quería tener una comunión con él, quería tener una relación con él. Ahora, fíjese, dice la Biblia, Génesis 3, que llegó la serpiente, y la serpiente era más astuta de todos los animales, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Pues sedujo al hombre. Le trató de vender la idea que Dios no era muy bueno, que Dios no era justo, que se estaba guardando cosas, ¿verdad?, para él y que no les había dado lo mejor. Porque esa es la idea del diablo, ¿verdad? Siempre hacernos creer que Dios no es bueno. ¿Por qué permitió que te pasara esto? ¿Por qué permitió que sucediera esto? ¿Por qué te pasó algo, verdad? No le creas al diablo. Déjame decirle algo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Él es bueno. Él es justo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios el enemigo viene, la serpiente engaña al hombre, y en ese momento el hombre le cree a la serpiente, es atrapado por la serpiente, cree la mentira de la serpiente y desobedece a Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Bueno, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre automáticamente se desconecta de Dios, pierde la comunión con Él. El hombre pierde también, junto con la comunión, el sentido de pertenencia de parte de Dios. El hombre ya no sabía quién era ni qué hacía en la tierra, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? El hombre dice: pues tuve miedo. No fue creado para tener miedo, ¿verdad? No fue creado para esconderse de su creador. Ahora el hombre, fíjate, caído, el hombre desconectado de Dios, se la lleva escondiéndose de Dios. Por eso mucha gente lo invitas a la iglesia y forcejea porque no quiere venir, no quiere tener un encuentro con su creador, ¿verdad? Por eso batallamos para buscar a Dios al principio. Ok, entonces dice la Biblia que en ese momento el hombre pierde la cobertura de Dios como Padre, como Creador, y sabe una cosa, es expulsado del huerto del Edén. La Biblia dice que salió del huerto del Edén. El huerto del Edén es un lugar que viene en la Biblia, usted lo puede buscar ahí, ¿verdad? Algunos dicen que estaba por Irak, por ahí por Turquía, por esa parte de por ahí, ¿verdad? Y era un lugar físico, pero también era un estado espiritual. Cuando el hombre peca, es expulsado de ese lugar de privilegio y sale sin nada. Imagínense a una persona que tiene un trabajo maravilloso, gana 200,000 pesos mensuales, ¿verdad?
le dan automóvil en la empresa, le pagan gasolina, gastos médicos mayores, le pagan viáticos, viajes. No. ¿Alguien tiene un trabajo así? Sí, yo. Como 5. Ok. Pero no obstante de todas las cosas que tiene, todos los beneficios que tiene, ¿sabe qué hace? Comete fraude en su empresa. Comete fraude, roba a sus patrones. ¿Y sabe qué le pasa? Lo corren. Lo corren de la empresa. Y no sabe, ¿y cómo cree que va a salir de la empresa ese hombre? Va a salir mal, con una mala reputación, y sale, como dicen por ahí, peladito, sin nada, no lleva nada, ya no puede llevarse nada. ¿Por qué? Porque todo lo perdió, todos los privilegios por deshonesto. Y no solamente eso, fíjese, tiene una orden de aprehensión en su contra, porque por defraudador la empresa lo demandó. Entonces no solamente ya no tiene el trabajo, no solamente ya perdió los privilegios, sino que ahora es culpable y necesita ir a la cárcel. De esa misma forma el hombre salió del huerto del Edén. Después de la caída, en el capítulo 3, viene Génesis 4, y dice la palabra de Dios que Adán conoció a su mujer Eva, la cual conoció a luz a Caín, luego Abel, ¿verdad? Y sabemos la historia. Caín mata a Abel. De esos dos hijos, uno decide buscar a Dios. Lo dijimos la semana pasada. Hablamos de la semilla o de la simiente, ¿verdad? De la herencia que viene de Dios y la herencia que no viene de Dios, la herencia caída. Ok, y dice la Biblia vámonos al 25, 4:25. Después que sucedió esto, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa sustituto o sustitución, porque venía a sustituir a Abel, que lo había matado Caín. Ok, dice ahí, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 4:26 de Génesis. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue algo poderoso esto que empezó a suceder ahí. Ya era como la cuarta generación, ¿verdad? Y Enos, ahora es interesante el significado de Enos. ¿Sabe qué significa Enos? Mortal y frágil. El hombre se dio cuenta que era mortal, que era frágil y que necesitaba buscar a Dios. El hombre se dio cuenta que no podía subsistir por sí mismo, necesitaba a su Creador. Mire, desde que el hombre pecó y salió de la cobertura de Dios, el hombre ya no sabe qué hace aquí en la tierra. El hombre ya no tiene identidad y piensa que la identidad se la van a dar los títulos, las posesiones, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo vivimos aquí? No sé, 60, 70, 80 años, cuando muchos 90, los más fuertes, ¿verdad? Pero el hombre piensa que está aquí en el tiempo y que puede vivir sin buscar a Dios. Una vida sin Dios en el puente del tiempo es una vida miserable. Entonces vemos, ¿verdad?, que dice la palabra que los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Ahora, esa palabra invocar es una palabra hebrea en el original que significa clamar, llamar de adentro, ¿verdad? Llamar a una persona por su nombre en voz alta. Entonces vemos que un ejemplo de clamar es como cuando un niño se cae y se lastima, un niño de 2 años. ¿Cuál es el primer grito que pega el niño? A ver. Eso se llama clamar. El niño grita.
porque se siente lastimado, se siente herido, se siente necesitado y necesita la ayuda de su mamá. Ahora, ¿habrá alguna madre así, mala onda, que escuche a su niño gritar así despavorido y siga lavando platos y siga haciendo la comida? ¿Qué hace la mamá? Suelta todo, ¿verdad? Y bueno, la mayoría así le hace, ¿no? ¿Ok? Si alguna no hace eso, hay que orar por ella. Entonces vemos que va y atiende. Ahora fíjese, la palabra de Dios nos dice, y yo quiero que usted empiece a ver la ingeniería de Dios, porque por eso quise poner esto, ¿verdad? Porque dice la palabra que los hombres con Enos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ahora, la palabra de Dios se sale del tiempo, es eterna, y cubre todo el periodo en el que el hombre está en la tierra. 50 años más adelante, el apóstol Pablo escribe en Romanos 10:13 las poderosas palabras que dicen: porque todo aquel que ¿qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Fíjense, ahora yo quiero decirle algo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una conciencia, ¿verdad? Eso le da discernimiento entre el bien y el mal, pero también le testifica que Dios existe. Busque Romanos 1. Romanos 1, 19. Vea lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ¿qué? Se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos entendieron esto? El hombre no tiene excusa. El hombre sabe en su corazón que hay un Dios. Aunque no venga a la iglesia, aunque no conozca la Biblia, el hombre sabe. Y brínquese más adelantito en el capítulo 2, versículo 14, 2:14 de Romanos. Vea lo que dice, porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que viven lejos de Dios, los que no conocen a Dios, ¿verdad? Cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no conocen la Biblia, nunca han leído la Biblia, dice, hace, ¿por qué? Por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Vea esto, está magistral el 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dios le escribió en el hombre: yo existo, yo te amo, yo te puedo cambiar, yo te puedo perdonar, yo soy tu creador, ¿verdad? Dice ahí, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuántos entendieron esto? Está claro, ¿no? El hombre sabe desde un principio, aun cuando fue expulsado del huerto del Edén, sabe que hay un Dios por medio de las cosas creadas. Esto es imposible que se creara solo. Es imposible. Aparte, Dios le registró en el corazón al hombre su existencia. Y el hombre puede invocar, fíjese, en cualquier tiempo, en cualquier época. Entonces nos damos cuenta que todo el tiempo, desde que el hombre fue puesto en la tierra
ha existido salvación. Todo el tiempo ha existido la posibilidad que el hombre invoque el nombre de Dios y Dios le va a contestar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Quién se lo sabe de memoria? Clama a mí. ¿Y qué dice? Yo te responderé. Y te enseñaré cosas poderosas que tú no conoces, grandes y ocultas, que tú no sabes. Yo te las voy a revelar, ¿me entiendes? Entonces vemos, ¿verdad?, que esta promesa es una realidad. Ahora fíjese, el asunto es que cuando el hombre invoca el nombre de Dios, ya sea en este periodo, antes de la cruz, y ahorita vamos a entender algo interesante, qué pasó en la cruz y después de la cruz. Nosotros somos bendecidos porque estamos aquí, volteamos para atrás y podemos ver todo lo que sucedió. Aparte tenemos la palabra. ¿Podemos pasar de inocentes? No. Nosotros somos responsables porque tenemos un entendimiento. Mire, todavía hubo gente aquí que a lo mejor nunca conoció la palabra, ¿verdad? Pero nosotros conocemos la palabra y conocemos toda la historia, el respaldo de la historia. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando un hombre quiere buscar a Dios, tiene un problema. Y ese problema se llama pecado. El pecado nos acusa delante de Dios, nos separa de Dios y nos impide acercarnos a Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le hizo Dios para que pudiéramos acercarnos a Él cuando Él es santo? De hecho, lo dice Isaías 59. Dice: aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Versículo 2: pero vuestras iniquidades. ¿Cuántos saben que tienen o que arrastraron iniquidades pasadas de sus antepasados? Todos, amados, todos. Si tú dices que no, pues no te has dado cuenta, ¿verdad? Pero todos, absolutamente, todos los seres humanos, de hecho, de entrada venimos arrastrando la iniquidad de desobediencia de Adán, ¿verdad? Ahora fíjese, se me pasaba, hay un pasaje muy poderoso en Romanos 5:12. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien así con voz fuerte, nos da mucha luz ese pasaje. Romanos 5:12, rapidito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. A lo mejor decimos, bueno, pero yo qué culpa tengo del pecado, de verdad. Y tal vez sea cierto. Pero ahora, déjame decirte algo. Esta mañana yo te quiero presentar el remedio para el pecado. Y ya nosotros ya no podemos decir, bueno, es que yo no tuve la culpa. Sí, no tuviste la culpa, ok. Pero Dios nos pone el remedio para poder sanar la herida y limpiarnos de todo el pecado que nos separa de Dios. Y esa medicina se llama Jesucristo, ¿verdad? Esta mañana el Señor quiere que nosotros tomemos de ese pan de vida para que volvamos a vivir. Ahora fíjese, dice Isaías, ¿verdad?, que los pecados, estamos leyendo ahí, versículo 2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 5:8 es otro pasaje hermosísimo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mire, déjenme le digo algo. Mucha gente no entiende por qué el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Si preguntáramos a mucha gente allá afuera, nos van a dar muchas versiones. Que vino para enseñarnos a morir, que vino para enseñarnos a vivir, que vino para muchas versiones, muchas ideas, muchos pensamientos. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo al morir en la cruz? Suplió la justicia de Dios.
Y hay un ejemplo que siempre ponemos, ¿verdad? Y lo podemos usar muchas veces cuando le compartimos a la gente, a los que no conocen a Cristo. Y es mira, un muchacho agarra el carro del papá, tiene 15 años, se emborracha, choca, ¿verdad? Y hace un montón de descalabros con el carro, se lo llevan preso, ¿verdad? Y el juez que lo va a juzgar es su papá. ¿Ok? ¿Cuántos ya han escuchado este ejemplo? Todos, ¿verdad? Toda la iglesia. Ok, ¿ustedes creen que sería justo? Bueno, la cosa es que el muchacho hizo un daño de 500,000 pesos. El juez tiene dos opciones: o lo deja libre, que no pague nada, o dice, bueno, tiene que pagar. ¿Qué sería justo? ¿Que lo dejara libre? No. Que le diga, bueno, como yo soy el juez, ¿verdad? Mi chiquito, vete a la casa, no pasó nada. ¿Cómo cree que se quedarían los dueños de las propiedades que dañó? Ese juez no es justo. Su hijo tenía que pagar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué hace el juez? Dicta la sentencia. Tienes que pagar 500,000 pesos antes que puedas salir libre. Para que puedas ser libre necesitas pagar. Ahora tenemos un problema, que el muchacho no tiene dinero ni solvencia para pagar. ¿Qué hace el juez? Ya que dictó la sentencia, se baja del estrado, se quita la sotana de juez, saca la chequera, hace un cheque y él paga lo que el muchacho no podía pagar. Entonces Jesús tenía que venir a cumplir con la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Él tenía que venir aquí a la tierra, tuvo que hacerse hombre, dice Filipenses. Dejó su gloria, nunca dejó de ser Dios, Él era Dios, pero al mismo tiempo era humano, es tan misterioso, ¿verdad? Que nos vuela la cabeza. Si no, pregúntele a un testigo de Jehová. No le entienden ni lo van a entender, porque necesitan el Espíritu de Dios entenderlo, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús, el Rey Eterno, se hace hombre y viene y tiene que pagar por ti y por mí, por tu pecado y por mi pecado, por nuestras mentiras, por nuestros adulterios, por nuestros asesinatos, por nuestros robos, por nuestras blasfemias, desobediencias. Él tenía que morir en la cruz. El Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, tuvo que venir y ser clavado en la cruz. Ahora yo quiero que usted vea algo poderoso que sucedió y que vea, mire, la ingeniería de Dios, de la ciencia de Dios. Voy a poner este pasaje acá. Y eso está maravilloso. Bueno, aquí son 50, 800 años. ¿Cuánto sería más o menos por aquí? Ahí son 800. 800 años antes de la cruz, el Señor manda a un profeta llamado Isaías y le da palabra profética. Pero vean lo sorprendente de la obra de Dios, de la palabra de Dios. Fíjate, si usted busca Isaías 53, usted se va a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Isaías 53, versículo 3, nos habla, de hecho el título que le ponen arriba, algunas Biblias, a partir del 13 del 52, dice: Sufrimientos del siervo de Jehová. Es que usted va a leer a partir del versículo 10, pero vea un detalle. Todos los verbos que vienen en Isaías 53 están en tiempo pasado. Ay, está tremendo, ¿verdad? Vean lo que dice ahí. A ver, ayúdenme a ver cuántos verbos en pasado hay. 53:3. Despreciado, 1. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. ¿Sabe por qué es menospreciado? Porque tal vez haya gente que tú invitaste el día de hoy, ven a conocer a Dios. El Señor ya sufrió
tu salvación. ¿Y saben qué dice la gente? No me importa, no me interesa. Voy a ver el partido o no sé qué hay ahora para ver en la televisión. Van a pasar una receta de cocina a las 11 de la mañana, ¿verdad? Mi perro lo tengo que llevar al veterinario. Tengo mucha ropa que lavar. ¿Sí o no es menospreciado el Señor? ¿A alguien le falló ahora un invitado? Sí. ¿Alguien no quiso venir? Usted lo invitó y no quiso venir, no vino, ¿verdad? La persona estaba muy ocupada en sus actividades, en sus trabajos, en su flojera, porque hay gente que está flojeando nada más, por eso no vino, ¿verdad? ¿Ok? Dice ahí, le tuvimos, menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. ¿Cuántos años nos resistimos para acercarnos a Dios? ¿Cuántos años resistimos la invitación de Dios para acudir a Él, para buscarlo a Él? Y seguimos leyendo, dice, ciertamente Él llevó, tiempo pasado, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea esto tan tremendo, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Wow. Fíjese, Isaías viene 800 años y nos habla de los sufrimientos del Mesías, ¿verdad? Y nos dice, vean la ingeniería de Dios. Ahora, le voy a decir algo. Uno puede decir, bueno, pero toda la gente que fue antes de Cristo, ¿cómo fue salva? ¿Verdad? Cuando ellos en la antigüedad invocaban el nombre de Dios, ellos clamaban a Dios por salvación. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. En ese momento, cuando ellos invocaban a Dios, en ese momento todavía el Señor no había muerto en la cruz por nuestros pecados. Más adelante iba a venir a morir por nosotros. ¿Qué hacía Dios con ellos? Les daba una promesa de redención. Hagan de cuenta que cuando una persona invocaba el nombre de Dios en cualquier etapa antes de la cruz, en ese momento Dios en su gracia y su misericordia, hagan de cuenta que les abría una cuenta celestial y les decía, mira, tienes que depositar la cantidad de 1,000 billones de billones de pesos. Una cantidad que era humanamente imposible poder pagarla. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, Él decía algo: voy a abrirte la cuenta, te voy a dar mi promesa de salvación y redención, y te voy a tomar tu arrepentimiento y el haberme buscado como un pequeño abono de $1 a tu cuenta. Tenían la cuenta prácticamente en ceros, pero la promesa estaba vigente. Y todo esto lo podemos tomar en la palabra, ¿verdad? Pero no te quiero tardar tanto tiempo, ahorita lo vamos a reafirmar de una forma muy hermosa, ¿verdad? Entonces fíjese, Dios no tiene problemas con el tiempo, porque Él rebasa el tiempo. Él está por arriba de nosotros. Nosotros estamos aquí, pero Él está por arriba, Él está por allá, más allá de nuestras capacidades, de nuestro entendimiento. Pero lo que no podía quedar impune era su justicia. Entonces viene Jesús. ¿Cómo le hizo el Señor para poder pagar, para poder hacer el pago? Déjenme decirle, vamos a Mateo 26. Mire, yo cuando ayer estaba leyendo esto, no sé
me quebranté de una forma muy tremenda y me empezaron a salir las lágrimas, porque podemos ver los sufrimientos del Señor. Mateo 26, 63, fueron sufrimientos reales que Él tuvo que pasar por ti y por mí. Vean lo que dice Mateo 26, 63. Cuando lo estaban interrogando y diciéndole muchas cosas, ahí le recorté, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios, el hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Vean lo que le hicieron, versículo 67. ¿Qué le hicieron? Ay, le escupieron el rostro. ¿Qué más le hicieron? Y otros le abofeteaban y le decían en forma burlesca, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vámonos al 27-26. Entonces le soltó a Barrabás, porque ya ven que hicieron la elección del preso que iban a soltar. El pueblo dijo, Barrabás, habiendo azotado a Jesús, habiendo azotado, esa parte de ahí, algunas versiones dicen habiéndolo azotado mucho, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, una compañía de soldados bruscos, salvajes, vulgares, y desnudándolo, o sea, se quedó solamente con una especie de taparrabo. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, tejida de espina, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo, salve el rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. ¿Se imaginó esto? Ahora, el capítulo 19 de Juan registra algo que yo quiero que usted vea esta mañana. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estando ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es, amados, en el original, es la palabra tetelestai. Es una palabra muy interesante porque al menos tenía tres usos importantes en el común de la gente. Número uno, quería decir, el trabajo está completo. Cuando un papá le daba una tarea a un hijo para que la hiciera, ¿verdad? Cuando el hijo terminaba de hacer el trabajo, iba con el papá y le decía, papá, tetelestai, he terminado el trabajo que me mandaste a hacer. Segunda aplicación es que se recibía la propiedad o el título de propiedad cuando una persona hacía el pago total de un predio, de un terreno. Ya cuando daba el último pago y completaba el pago total, se le daba el título de propiedad
y decían tetelestai. Y en tercera aplicación, cuando una persona tenía una gran deuda con el banco y la persona terminaba de pagar la deuda, el banquero ponía un sello en el documento que decía tetelestai, la deuda ha sido pagada. Cuando Jesús dijo en la cruz tetelestai, ¿sabe qué sucedió? En las cuentas bancarias de todos estos santos del Antiguo Testamento se llenaron al tope. La deuda fue cubierta. Es para que hubiera levantado las manos y hubiera adorado al Señor y le hubiera dicho: Señor, gracias, gracias Señor, porque pagaste el precio de mi deuda, porque pagaste el precio de mi maldad y mi pecado, lo clavaste en la cruz. Y ahora yo puedo vivir una vida de libertad. Ahora yo te puedo conocer, porque tú dijiste tetelestai, Señor, para mi deuda. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él quitó el acta de los decretos que nos sea contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Esta mañana, amados, si tú le quieres decir al Señor: Señor, ahora entiendo que yo tenía una deuda. Mire, hay gente que dice: bueno, yo conozco a Dios, yo hablo con Dios, y piensan que ya con eso tienen una relación con Dios. Déjeme le digo algo. La Biblia dice que tal vez a usted le caiga bien Dios, pero déjeme decirle algo: usted es enemigo de Dios por su pecado. Y Dios en su misericordia, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor y su misericordia en nosotros, o por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta mañana el Señor puede cancelar tu deuda de pecado, una deuda que te lleva a una eternidad sin Él, a una condenación eterna sin Dios. El día de hoy tú puedes decirle: Señor, yo ahora entiendo que todo lo que yo tenía que sufrir, tú lo padeciste en la cruz por amor a mí. El día de hoy yo puedo ir a la cruz y decirle: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te abro mi corazón para que lo limpies de todo pecado, de toda iniquidad, y para que lo llenes con tu espíritu. Sabes, Dios vuelve a restaurar la relación que tenía en un principio con el hombre. Esta mañana la invitación está abierta. Esta mañana el Señor está dispuesto a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y lo dice la palabra: por eso manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y se vuelvan a Él, porque Él va a ser bueno y misericordioso para perdonarlo y limpiarlo, para restaurarlo. Así que si esta mañana tú le quieres decir al Señor: Señor, yo te quiero abrir mi corazón y quiero pedirte, Señor, que limpies mi corazón y perdones mi pecado, en el nombre de Jesús, yo te invito para que ahí donde estás tú te pongas de pie. Ponte de pie y dile al Señor: Señor, yo ahora reconozco que tuviste que pagar mi deuda, Señor, en la cruz del Calvario. Ahí sufriste lo que yo tenía que sufrir. Todas mis desobediencias, mis adulterios, mis mentiras, todo eso fue sufrido por ti, Señor. El día de hoy, oh Dios, yo te abro mi corazón y dile con tus palabras. Lo dice la carta del apóstol Pablo a los romanos: pues qué diremos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, con tus palabras audibles,
En esta hora, Dios, yo invoco tu nombre. Yo invoco tu nombre. Y vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos? Y vamos a invocar el nombre del Señor. Empieza a decir el nombre del Señor. Empieza a decirle: Jesús, Jesús, Jesús. En este lugar te necesitamos. En este lugar necesitamos tu presencia. Necesitamos ser transformados, Señor. Jesús, invoca su nombre. Alza tu voz y dile: Jesús, alza tu nombre. Levanta tu voz y dile: empieza a invocar su nombre. Donde la alabanza puede subir, por favor. Te alabamos, Dios. En este lugar deseamos tu presencia, Dios. Que tu gloria se derrame sobre nosotros, Señor. Gracias por la obra que hiciste en la cruz. Invoca su nombre. Dile ahí: perdóname, Dios. Perdóname. Límpiame. Te necesito, Señor. Reconozco que soy mortal, que soy frágil. Necesito de tu ayuda. Esta mañana este lugar se llena de la presencia y de la gloria de Dios. Vamos a alabar su nombre. Exáltale. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Porque la obra de la cruz fue perfecta. Cuando el Señor dijo: Tetelestai, todas las deudas fueron pagadas. Todas las cuentas celestiales se llenaron al tope. Y ahora nosotros podemos ser libres. Libres porque Él pagó la deuda. Libres porque Él sufrió por nosotros. Miren, la Biblia dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Déjame le digo algo. Imagínense a una persona que por los delitos que cometió es sentenciado a ir a la silla eléctrica. Lo llevan a la silla eléctrica
lo sientan ahí y pierde la vida. Muere debido a que la ley lo acusaba por los delitos que había cometido. Y a esa persona sucede un milagro. Al tercer día esa persona resucita. ¿Qué le puede hacer la ley a esa persona? ¿Qué le puede hacer? Nada. Porque la ley dice que no puede ser juzgada una persona 2 veces por el mismo delito. Es libre de la condenación. Déjeme le digo algo. Cuando una persona decide entregarle su corazón a Jesucristo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted y yo teníamos una deuda con la ley que nos acusaba, pero cuando Cristo hace 2000 años murió, fue crucificado, más bien usted y yo fuimos crucificados con Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Y ahora lo que vivimos somos nuevas criaturas, porque el Espíritu de Dios